El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Yo prefiero decirle, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, yo quiero ser un elemento en tus manos, no para dividir, no para señalar. ¿Cuántos divisionistas usan los errores de otros para hacer sus nobles causas? ¿No han dividido iglesias? Es que ese pastor no sé qué, ese pastor no sé qué más, y yo, mi hermano, sígame a mí, venga para acá, yo tengo la verdad, y todos los incautos corren, y uno dice, gracias Señor, porque te llevaste todo lo que no servía. Uno tiene que tener temor y temblor. Ten cuidado con tu corazón. Proverbios 23:7. Voy a analizarlo. Aunque este proverbio no son de autoría del rey Salomón, no, él no los escribió, pero sí los escuchó, y cuando los escuchó los plasmó. Y dice Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es. El que te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Mira lo que la Biblia dice. Así que Dios destinó para el mal. Dios no destinó a Gustavo Garavito para que hiciera todo ese mal. No. Él dejó florecer su inmoralidad, sus pensamientos, su corazón y cometió los actos que cometió. Este proverbio son los dichos pronunciados por sabios antes de su reinado. Y podrían decirse que todos los proverbios que están en los capítulos 22, 23 son como un manual de Carreño, la urbanidad de Carreño que se ha perdido en nuestros días. Así, era algo similar para esos días. ¿Por qué? Porque eran las normas que debía observar la persona que se sentaba frente a la mesa del rey. El rey invitaba a los plebeyos o invitaba a sus familiares o invitaba a conocidos a su mesa. Las personas debían comportarse por la persona que le había invitado y estaba sentado en la mesa, que era el rey. Es como alguien, o es como equivalente a decir que un cristiano que vive en unión libre va y se presenta ante el trono de la gloria. ¿Tú no crees que algo anda mal? O como el cristiano que roba, o como el cristiano que miente. Hoy Dios te quiere animar y Dios te quiere decir qué hay dentro de ti, qué es lo que estás pensando, que determina lo que eres y cómo terminarás. Estos dichos, muchos comentaristas dicen que está hablando acerca de la comida. Sí, pero yo me puse a estudiar y dije, no puede ser. No puede ser. Aún un comentarista dice que es equivalente este proverbio, este versículo a decir como el que está sentado a la mesa y se come un pelo, pues todo lo que tiene lo devuelve porque el pelo le hace devolver todo lo que comió. Y yo dije, no, Padre Celestial. Y me puse a mirar y me uno al pensamiento del comentarista MacArthur, pastor, y estudiémoslo. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es. ¿Por qué? Primero, ¿por qué la Biblia dice, por cuál es el pensamiento? O pues como él piensa, tal es. La palabra hebrea que se usa es sha'ar.
y se define como razonar, hacer cuentas, calcular, y tiene que ver directamente con el alma. La segunda palabra dice, o la segunda estrofa, en su corazón o dentro de sí. La segunda palabra hebrea, que según el diccionario Taller dice que es nespehet, se define como alma, como el ego, como la persona, la mente, la persona que respira las emociones, la pasión, la actividad del carácter y el ser interior del hombre. Así que la palabra de Dios está diciendo, cuando vengas a la mesa del rey, o en otras palabras, cuando vayas a la iglesia, ¿qué hay en tu interior que te permite recibir la palabra de Dios? No como tú crees que es, sino como Dios te está hablando. ¿Qué es este pasaje? Más que hablarnos de comida, mira lo que dice la versión griega. Si tú la tienes, tú la vas a leer. Y en ese pasaje dice, son como un pelo en la garganta que puede ocasionar vómito, con lo cual los manjares no serían de ningún provecho. Pero no, yo no me quiero desviar de mi estudio y no quiero entrar en controversia, pero sí me uno al pensamiento de MacArthur. Y podemos decir que esto tiene que ver con tu forma de pensar y de comportarte en la vida. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio un profeta joven que era muy sabio, llevado de la cautividad a Babilonia? ¿Recuerdan? Alguien que dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. ¿Quién era? ¿Recuerdan? ¿Enoc? No. ¿Amós? Tampoco. ¿Quién era? Isaías. Menos. Daniel. Daniel fue el hombre, el joven que se rehusó por motivo de conciencia, a sabiendas que los alimentos que le iban a dar habían sido ofrecidos a los ídolos, y una vez el rey pagano ofrecía a sus ídolos los alimentos, los enviaba a todos los del reino. Él se dio cuenta de aquello. Por lo tanto, él dijo, si este hombre pagano ofrece mi alimento a los ídolos, yo no lo quiero. Yo no quiero esos manjares. Pero hoy a la iglesia se le habla de que haga una serie de ritos y de prácticas para obtener cosas, y la gente cae. Pero luego los pastores son los malos, son los villanos por inducirlos a ellos. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué usted cayó? Porque usted quería, porque en su pensamiento había algo que lo indujo. Mira lo que dice Daniel 1:8. Vámonos a Daniel. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Recuerda usted al apóstol Pablo? ¿Viene a mi memoria? ¿Sí? El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, creo que era, que si alguien iba y compraba algo que había sido ofrecido a los ídolos, no lo comiera por motivo de conciencia. Ahora usted no se vaya a sugestionar y vaya a la tienda y dígale, perdón vecino, ¿esas naranjas de dónde vienen?
Ah, no, vienen de Carmen de Apicalá. ¿Carmen de Apicalá? La Virgen. El Señor te reprenda, verdurero. No. Si yo sé que algo, ejemplo, me invitan a una fiesta y resulta que en esa fiesta toman todos los alimentos, no le dan la gloria a Dios, sino empiezan a hacer sus ritos, sus rituales. ¿Yo qué debo decir? Un momento. Mi conciencia me dictamina que eso no fue ofrecido a Dios, sino fue ofrecido a los ídolos. Por lo tanto, yo no me voy a contaminar. Ahora alguien dirá, pero este ya se está volviendo religioso, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Usted iba bien? No. Es que la contaminación no es lo que entra. Porque todo lo que entra se procesa. ¿Y a dónde va? A la letrina. Pero el problema está en el estado espiritual. Recuerda que tú eres espíritu más que carne. Nos han querido vender la idea que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y estamos totalmente equivocados porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué espíritu? Porque el espíritu es lo que Dios redime cuando viene Jesucristo a tu vida. El alma es la que debe ser transformada por el espíritu que entró a tu vida. Y esa alma debe cambiar y ser renovada, ser transformada, porque es la parte corruptible del hombre que habla Pablo. Y el cuerpo es la parte o el vehículo que usa el alma para hacer sus fechorías, que es la parte mortal. Por eso Pablo dice que cuando esto corruptible se vuelva de incorrupción y esto mortal se vuelva de inmortalidad, le diremos a la muerte: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Así que el problema es, tú eres un ser espiritual antes de ser un ser carnal. Así que Daniel está diciendo, yo me cuido mi aspecto espiritual. ¿A quién dedicaron esos alimentos? Yo no lo voy a colaborar, ni lo voy a reprender. Alguien dirá, pues hermano, eso es sencillo. Usted coge el alimento, lo dedicaron a los ídolos. No, usted lo coge y usted con acción de gracias dice, Padre, esto lo dedicaron al diablo, pero Señor, ahora llegó a mis manos. Padre, bendito. No, ten cuidado. Motivo de conciencia, determinación de qué es lo que hay dentro de ti. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Por eso ten cuidado. En la psicología o en la psicología se establecen parámetros para establecer cuál es la conducta de una persona. Por el predeterminado conocimiento que tiene el especialista, determina los temperamentos, el proceder de las personas. Pero esto no indica que la conducta de esa persona ha sido establecida por el psicólogo. Es la muestra de lo que es la persona. Ahora, miremos cuál es el actuar de los religiosos de esta época. Sí, ellos usan y anteponen sus deseos más que la voluntad de Dios. Por eso te estoy diciendo, Dios no predestinó a Judas ni a los religiosos de esa época para entregar al maestro. Ellos fueron el vehículo porque en su propia razón se dejaron usar para cumplir el plan de Dios. Así que los religiosos, ellos anteponían sus deseos más que la voluntad de Dios para traer salvación a la nación de Israel judía y por ende a todo el mundo, y terminaron cumpliendo la profecía de entregar y dar muerte al Mesías a costa de sufrir una condenación eterna por haber entregado al Mesías. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo número 23, hija, ahí mismo, de Hechos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, por la presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Mira lo que te estoy diciendo. Los religiosos sabían que Jesús Nazareno era un varón aprobado por Dios. Claro, no es que habían visto prodigios y señales que solamente el Mesías podía hacer. No alimentó Jesús de Nazaret, nuestro Señor, la persona de Jesús de Nazaret, no alimentó a 5,000 y hombres, sin contar mujeres y niños, con cuántos peces y cuántos panes. ¿No es transformar la materia y multiplicarla? ¿No fue aquel que se paró frente a la tumba de Lázaro y lo llamó? Lázaro, ven fuera. ¿No fue aquel que sanó leprosos? ¿No fue aquel que devolvió la vista? ¿No fue aquel que a la distancia envió la palabra? ¿Lo vieron ellos? Claro que lo vieron. Pero no querían que su negocio se acabara. Por lo tanto, ellos dijeron neciamente, no recibimos. ¿No será esa tu condición? Dios te está hablando. Yo le he dicho en oración, Señor, pero ¿por qué no me dejas salir rápido? ¿Por qué siempre parece que terminaras diciendo lo mismo? ¿No será que Dios te está hablando y te está diciendo, no endurezcas tu corazón? Tú que me ves y me peleas. Hubo un hombre que me peleaba con la Biblia, pero cuando yo le empecé a argumentar, dijo, ay, la misma cosa los demás. Yo dije, este se está perdiendo. No. ¿Por qué no te arrodillas tú y le dices, Señor, háblame por tu palabra? Tu palabra es real, tu palabra es viva. Así que aquellos terminaron haciendo según el preconocimiento, la presciencia, dice el escritor. A él entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios sabía que Judas le iba a entregar, sí. ¿Por qué? Porque Judas no le creía al maestro. Veía lo que veía, pero él dijo, no, este hombre, si resucitó e hizo esto, yo lo vendo. ¿Qué provecho puedo sacar? Ten cuidado. El escritor de Lucas dice que el Hijo de Dios, la persona de Jesús de Nazaret, Dios lo entregó en lugar del pecador. Pero Dios no predestinó a quienes le iban a dar muerte, sino que ellos se dejaron usar por tener una mente entenebrecida, porque si sabían que Dios estaba con Jesús y que Dios lo iba a entregar para que le dieran muerte a través de esos asesinos, para que él pudiera salvar a la humanidad, ¿por qué se dejaron usar para ser parte de los verdugos? Judas era uno de los 12 y fue llamado por Jesús, pero no Dios lo eligió para que entregara al maestro. Judas dice, mire lo que dice la Biblia, Mateo 26:14. Leámoslo hasta el 16. 14, 15 y 16. Empecemos. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y ponga atención a este versículo. Mateo 26, 16. Y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuántas veces Judas habrá hecho el intento
de entregar al Mesías? La Biblia dice, y entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Buscaba. No seas necio peleando tú con Dios, buscando juzgar a otro cuando tu inmoralidad es peor. Ten cuidado. Hoy no se gana plata a través de eso del YouTube y de todas esas redes sociales, denigrando de otro y todo lo amarillista. A la gente le fascina, a la gente le gusta, la gente lo ve, la gente lo comparte y entonces terminan acallando su inmoralidad, sacándole los cueros a otros y diciendo, no, pero si ese que era un pastor de 20, 30, 40 años, 50 años y está en ese error, pues que yo que llevo un mes en la vida cristiana. Ten cuidado, porque ese que lleva 50 años se puede arrepentir y salvar. ¿Y tú? Fuera de eso te enlazas con lo que a él le pasó y entonces peora tu problema. Tú con un problema has enlazado con otro problema que no debía ser tuyo. Mejor cállate. Mira lo que dice Mateo 18:6, porque el tiempo corre. Mire, póngale atención. Póngale cuidado a estos pasajes. Mateo 18:6 y vamos a leerlo hasta el 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos. Jesús lo está diciendo, ay del que haga tropezar, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Paremos ahí. La profecía decía que el Mesías prometido a la nación de Israel debía morir en una cruz. Sí. La profecía decía que debían darle muerte. Sí. Pero ¿por qué Judas se prestó? ¿Por qué los religiosos de la época, Anás y Caifás, se prestaron? Porque la Biblia está diciendo, ay del mundo, o sea, ay de los pecadores. Y el mundo se refiere a la persona que va caminando en la vida cristiana, pero voltea atrás. Es del mundo, no es de Dios, porque el mundo no es tu hogar. Mi mundo es el cielo, mi mundo es la morada eterna. Y la Biblia dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que hayan tropiezos. ¿Era necesario que Jesucristo muriera en la cruz? Claro que sí, era necesario. Debía hacerse, tenía que ocupar nuestro lugar, era el Cordero de Dios, era el sacrificio por mi pecado. Pero el Señor está diciendo, ¡ay! O sea, Judas, ¡ay! Judas, ¡ay! ¡ay del porque viene el tropiezo! Si tú ves algo en tu pastor, cállate. Ay por el que viene el tropiezo. Tú ora, calla, ora. Eso no es alcahuetear el pecado. No, porque tú oras. Padre Celestial, yo oro en lo secreto. Oro porque mi pastor está haciendo esto. Oro por aquello porque mi pastor está haciendo aquello otro. Padre, revélate a él. Padre, revélate a él. Padre, manifiéstate a él. Pero yo a nadie le comento. Ni le comento a nadie, ni siquiera a mi esposa, ni siquiera a mis hijos. A nadie, porque es mi ay. Porque yo puedo decirle a mi esposa, envenenar a mi esposa, y ay por el que viene el tropiezo.
¿Es necesario salir a flote el pecado? Sí es necesario, pero hay de aquel que sea usado para mostrar el pecado. ¿Qué pasó con María, la hermana de Moisés y Aarón? ¿No vieron algo que violó Moisés la ley? Claro que la violó. Y María dijo, pero Moisés, ¿qué te pasa? Estás violando la ley. Tú que eres el pregonero de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Y usted qué? ¿Acaso yo no puedo hablar con mi siervo? ¿Y usted qué? ¿Y María no quedó leprosa? ¡Ay! Por el que viene el tropiezo. Así que Judas se dejó usar por el diablo porque prestó su mente. Imagínese Judas diciendo, uy, me dan 30 piezas de plata. Uy, no, yo qué me compraría, qué haría. Y él pensó que era fácil. Satanás usa a bobos útiles. Y una vez que los usa, los suelta. Y cuando los suelta, la moral comienza a redarguir a la inmoralidad y a decirle, ojo, cuando tú miras a otra persona que no es tu esposa y llegas a tu casa, tu esposa, ¿qué tienes? Nada. Yo te noto raro. No, nada. Pero resulta que tú en tu inmoralidad no puedes soportar la moral de tu esposa. Eso se me viene a la cabeza. Ten cuidado. Luego Jesús dice en Mateo 18:8. Mateo 18:8 y 9. Por tanto, dice la Biblia, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Mira lo que dice ahora el versículo número 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Hay momentos que pareciera que uno puede hacer mejor las cosas que otro, pero Dios te dice, es mejor que recapacites. Y si Dios llamó a alguien para ejercer esa labor, déjalo, porque Dios trata con ella como le place. Por ello, ten cuidado con tus manos y tus ojos. Jesús no habla de mi inmoralidad cuando florece. Si un hombre ve a una mujer y la codicia, o sea, en otras palabras, la desea, en otras palabras, la desnuda, dice la Biblia que ya adulteró, pero no la llevó a la cama, solo lo pensó. Es que tienes que tener cuidado con ese taller de tu inmoralidad, la mente. Tienes que tener cuidado con ese taller de la inmoralidad, que es el pecado. Y esa inmoralidad produce las obras del pecado. Ten cuidado. Dios conocía a cada persona que iba a hacer el mal, claro, por la actitud que las personas mostraban, no porque Dios lo había destinado. Hoy es tiempo de que tú le digas, Señor, estoy delante de tu presencia. Si todo lo que este hombre habló es cierto, redargúyeme. ¿En qué estoy fallando? Quizás yo he deshonrado a mi padre sacando cosas que son verdad, pero es mi padre. Y yo debo honrar a mi padre. No por lo que mi padre es, sino porque es una promesa. Y cuando yo lo honro, recibo la promesa de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre y sus días serán alargados. Punto. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Entonces dile, Señor, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué no he podido progresar? ¿Por qué no he podido surgir? ¿Por qué no he podido ser la persona que tú quieres que yo sea? Quizás he prestado mi boca y ese ay que dice que es necesario el tropiezo, pero ay de aquel que lo proporciona.
Soy yo esos, perdóname, Señor. Quizás en tu mente tú dices, no, es que Dios no quiere, y yo sé que Dios me destinó para no ser salvo. Mentira del diablo. Dios no quiere que nadie se pierda, entiéndelo, escúchelo. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios quiere que tú corras al arrepentimiento. Por eso, si estás en pecado, deja tu pecado, ven a la cruz, dile, Señor, perdóname, no volveré a pecar, no volveré a seguir ahí pecando, me arrepiento y te pido perdón. No quiero ser ese instrumento por el cual viene el mal. No quiero ser ese instrumento por el cual vienen las malas noticias. Porque David daba muerte a aquellos que le trajeron malas noticias de Saúl. ¿Lo mató o no lo mató? Ay, por el cual el que se deja de ser instrumento para ser portador de malas noticias. A veces uno ve y debe callar e ir a la presencia de Dios, pero yo no seré ese instrumento que sacará a la luz las cosas de otro para que la gente me siga y la gente diga, uy, sí, ese tiene razón de verdad, y empiece uno a darle lugar a otros, porque ese pasaje del pequeño no lo alcancé a explicar. El pequeño se usaba, o el niño, porque Jesús dice, hace una comparación con los niños, ¿sí o no? Antes de entrar a esa introducción, dice el pequeño, vean, leámoslo rápido, porque el tiempo ya se me fue. Mira lo que dice la Biblia. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, está hablando de alguien niño, ¿sí o no? Que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra. Entonces la expresión en esta versión dice, escúchame, se usaba para dos cosas. Los judíos lo usaban para referirse a la edad. Jesús dice, sean como niños, como estos niños. Pero no se refería a la edad, sino se refería a la inocencia. Entonces es la segunda manera que se usa. Los judíos usaban la expresión niño para referirse a una persona que hasta ahora era nuevita, a una persona que hasta ahora estaba escuchando el mensaje de salvación, que no tenía fe para creer en el Señor. Pero quizás tú eres un instrumento del diablo para hacer tropezar a esa persona, hacerla ir al mundo y desviarla de la verdad. Eso tiene mucho tela y no alcanza el tiempo. Ten cuidado. Cuídate a ti mismo, no te confíes. Muchas personas se creen en su fe. Oh, tiempo de gloria. Ay, vamos a tal cosa. Aleluya, gloria a Dios. Y odia a su hermano. Lo odia. Lo odia, lo detesta. Busca la manera de hacer el mal. Es que le tengo una noticia. Cállese la boca. No hable, no se deje usar por el diablo para ser portador de malas noticias. Sea un portador de la verdad. Y la verdad no trae mentira. Y la verdad no es como mucha gente dice, es que descubrí a fulano con sultana, eso es la verdad. No, eso es lo que tú viste. La verdad es Jesucristo. Por eso la Biblia es categórica en decir, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Y si tú lo conoces, tú serás libre. Quiero agradecerte por este tiempo. Espero que estas prédicas te hagan crecer. Una vez más te digo, no buscamos like. Yo a veces me pregunto, y cuando estoy en mi oración y voy en mi carro y veo a mis hijos, y créame que me dan ganas de llorar. Veo a mi esposa organizando nuestro apartamento pequeño y poniendo una luz, poniendo una cámara, poniendo lo otro y estrechándonos, y esto cualquiera que viene verá y parece un estudio, y luego tocar mar, y yo digo, Señor, ¿por qué lo hago? Y me pongo a llorar y le digo, Señor, ¿por qué lo hago? Y cuando escuché hablar a una persona que perdió a su esposo, y me dice, mi esposo lo escuchaba, y mi esposo ponía atención a lo que usted hablaba, y yo le dije, téngalo por seguro que su esposo está en el cielo. No porque yo sea, no,
sino porque si ustedes se han dado cuenta, yo te hablo 100% Biblia. Alguien me decía, pero ¿por qué usas tantos versículos? Es que yo no soy el que tengo que hablar. Es la palabra de Dios la que te tiene que hablar. Y si la palabra de Dios no te habla y tú no vas y la miras y te decepcionas, ¿de qué sirvo yo aquí venir a darte un cuento, una historia, a hablarte un poco de cosas que no es la palabra de Dios? Vuelvo y te repito, y termino con ello. Cuando vino la tentación y Satanás le dijo a Jesús, Jesús, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús nunca le dijo, mira, Satanás, escucha bien. Mi Padre alimentó al pueblo de Israel durante 40 años con el maná. Él me va a sustentar. No, solamente le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. El hombre vive de lo que salga de la palabra, de la boca de mi Padre. Es palabra. La enfermedad huye cuando hay palabra en ti. Los problemas huyen cuando hay palabra en ti, no cuando hay fábulas. La fábula de nada te sirve la doctrina. Así que no me digas teólogo, porque yo no soy teólogo. Yo soy un pastor que te enseña la doctrina, pero tú lo quieres ver como teología porque te leo un poco de versículos. Permite que Dios obre en tu vida. Repasa los versículos. Si no quieres oír mi voz, no la oigas, pero mira los versículos. Pídele a Dios sabiduría, escudriñalos, examínalos. Y yo sé que tu vida va a crecer. Muchas gracias por su tiempo. No me extiendo más. Dios te bendiga, te amamos. Oramos por ti juntamente con todo este equipo de trabajo. Con mi esposa, mis hijos. Oramos para que Dios te bendiga. Oramos para que tú crezcas. Y solo te pedimos una cosa. Comparte a otros. Envíale por WhatsApp a alguien esta prédica. Envíale a un amigo, envíale a un vecino, envíale a todo mundo. Y permite que Dios te use como un canal de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.